Durante años, Elisabeth Elliot ha estado guiando a muchas mujeres a Jesús y desafiándolas a vivir una vida caracterizada por el amor, las buenas obras y la devoción a la palabra de Dios. Bienvenida a Camino al Gozo, basándose en sus décadas de estudio personal y en la aplicación de los principios de Dios como hija, madre, esposa y misionera. Elisabeth nos recuerda que cualquier cosa, si se ofrece a Dios, puede convertirse en su camino al gozo. Eres amado con amor eterno, eso es lo que dice la Biblia, y te rodean sus brazos eternos. Esta es tu amiga Elisabeth Elliot, continuando hoy con las enseñanzas y experiencias de mi hija Valerie. Realmente estamos siendo ministradas en estas charlas que hemos estado compartiendo sobre el tema de confiar en Dios para la espiritualidad de tu esposo. Sé que necesito cada palabra de estas enseñanzas. Dios ha estado trabajando en mí durante años y estoy segura que en ti también. Cada una de nosotras necesitamos poner en práctica las lecciones acerca de este tema, así que voy a seguir compartiendo las enseñanzas y experiencias de mi hija. Valerie dice, también he sido edificada en estos temas porque sé que todavía estoy aprendiendo a poner en práctica estos principios, pero permíteme leer de nuevo los versículos 3 al 6 de 1 Pedro 3. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Me gustaría hablar un poco de ese miedo, de ese temor, porque ¿no crees que nosotras, como esposas, mucho de lo que hacemos es porque tenemos miedo? Mucho de lo que decimos y cómo nos comportamos es porque tememos que ciertas cosas van a pasar si nosotras no controlamos la situación. Es una gran tentación para mí y creo que para muchas de las esposas sentir que mi decisión sería probablemente mucho más ventajosa para nosotros y la decisión de mi marido podría ser un desastre. Estamos aquí en Camino al Gozo compartiendo algunas sugerencias que actuarán como un seguro para proteger nuestro matrimonio contra el divorcio si es que estamos dispuestos a seguirlos. Continúa con nosotros. Sabes, a lo largo de las Escrituras, Dios nos dice, no temas, no temas, no temas, no dejes que tus manos se debiliten, que no tiemblen tus rodillas. Pero Él también nos dice que le temamos solo a Él. Así que una actitud reverente en nuestros corazones significa que solo tememos a Dios. No le tememos a las circunstancias. No estamos temiendo si nuestro esposo va a tener cáncer mañana, si perdemos a un hijo en el futuro. No tememos lo que va a venir porque Dios tiene el control. Muy a menudo, y sé que hice esto por muchos años, por lo menos por 15 años, estaba tan temerosa de que si no lo hacía bien, nunca podría estar más cerca de Dios. Y si mi marido no lo hacía bien, nunca podría estar más cerca de Dios. No podría ser un mejor padre, no podría ser un buen esposo o un buen pastor si no hacía bien estas cosas que yo pensaba que debía hacer bien. Pero fue el miedo lo que me motivó a darle estos sermones que mencioné en nuestro último programa. Estaba continuamente preocupada por nuestras obras y nuestro desempeño. Cuando él fracasaba o cuando yo fracasaba, me sentía aniquilada. Y él tenía el mismo sentir. Así que
el miedo de lo que la gente pensaba, el miedo de lo que la gente decía de nosotros y el miedo de que yo no iba a hacer todo lo que Dios requería de mí, era lo que me motivaba. Me llevó a la desesperación tantas veces, porque realmente no creía que Dios, que había comenzado una buena obra en mí, la terminaría. Era la obra de Dios y la gracia de Dios lo que me iba a santificar. No era mi propio pequeño conjunto de estándares maravillosos los que me iban a santificar. No eran mis propias obras de justicia. Así que el temor a menudo hace que las esposas les digan a sus esposos que mejor hagan esto, porque aquello va a pasar si no lo hacen. O hace que las esposas tengan una actitud indecorosa, irreverente, porque están temiendo a sus esposos, o están temiendo las circunstancias, o están temiendo lo que la gente dirá en lugar de temer a Dios. Alguien dijo, teme a Dios y no temas a nada más. Estoy segura de que esa sería una buena lección que todos deberíamos aprender. Si realmente tenemos el temor de Dios en nuestros corazones, lo que significa reverencia por su soberanía, Él sabe cómo cambiar a nuestros maridos de la manera en que Él quiere que nuestros maridos sean cambiados. Pero su trabajo en ti y en mí, su propósito primordial, es cambiarnos para que nuestros esposos puedan ser ganados, puedan ser bendecidos o puedan ser alertados a algo que Dios quiere decirnos. Pero eso será porque Dios ha obrado en nuestros corazones. Cuanto más nos abrimos a Dios, más nos humilla y nos muestra cuán desesperadamente necesitamos a Jesucristo continuamente. Él quiere que vengamos a Él en arrepentimiento cada momento del día. Cuanto más buscamos ver su santo rostro, más veremos nuestra pecaminosidad y nos daremos cuenta de cuán lejos estamos de su gloria. Sara obedeció a su esposo, a pesar de que le sucedió algo que pudo haber sido terrible cuando él la llevó a la tierra donde gobernaba el rey Abimelech. Él le dijo que ella debía decir que era su hermana. Ella le obedeció, pero ¿puedes imaginarte cuáles podrían haber sido sus temores? Para ella era más importante temer a Dios y obedecer a su marido que decir, no voy a hacer esto, porque va a pasar esto, esto y aquello. Sin embargo, Dios cuidó de ella y no dejó que le pasara lo que podría haberle pasado. Ella estaba realmente segura en la voluntad de Dios, a pesar de que estaba haciendo algo que iba absolutamente en contra de todo en ella. Dios emite el mandamiento de que las esposas deben someterse a sus maridos. Cuando pensemos que eso va a ser un desastre y lo temamos, recordemos que es Dios quien es responsable de las consecuencias. Hay una ilustración maravillosa en la historia de Abraham y Sara. Ella hizo lo que parecía una necedad, pero lo hizo en obediencia a Dios, y Dios se encargó de los resultados. Así como Jesús se encomendó a su Padre fiel cuando fue a la cruz, así debemos encomendarnos a las manos de Dios sin importar qué clase de esposo tengamos. Me imagino a mucha gente pensando en mí y diciendo, bueno, tú lo tienes fácil porque tuviste un marido cristiano desde el principio y es pastor y tienes una familia maravillosa y todo eso. Pero mi pecado y el de mi esposo son tan grandes como los de cualquier otra persona y tenemos que lidiar con ese pecado diariamente. Dios nos está santificando a cada uno de nosotros en su propio tiempo y a su propia manera. Temer a Dios simplemente es esperar que Él resuelva una situación, esperar que Él trabaje en nuestros esposos. Esperar tranquilamente en el Señor requiere verdadera perseverancia y paciencia, porque a menudo pensamos que el Señor tarda demasiado en responder nuestras oraciones, pero Él quiere que esperemos tranquilamente en Él.
Eso es lo que nos ayuda a responder y desarrollar ese espíritu sumiso y tranquilo que Jesús tenía antes de la cruz cuando dijo: «Sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya». Él quiere que seamos como Jesús. Por eso quiere que aprendamos lo que significa decir: «Esperaré tu voluntad, Señor». Su voluntad es siempre mucho mejor que la nuestra, y sus caminos son mejores. Él es infinitamente más sabio, infinitamente más maravilloso de lo que podemos imaginar en todos sus caminos. Y el sufrimiento es parte de la trama de su historia de amor. Aceptémoslo. Tenemos que sufrir si queremos conformarnos a la imagen de Cristo. ¿Qué esperamos que nos dé Jesús si nos dice: «Si quieres ser mi discípulo, renuncia a tu derecho a ti mismo y debes tomar la cruz»? ¿Qué pensamos que sea esa cruz? ¿Cómo se nos presentará? Probablemente de maneras muy ordinarias, pequeñas y cotidianas. Pequeñas cosas que traspasan nuestras preferencias, cosas de nuestros maridos, como hemos estado diciendo, que pueden irritarnos. Pequeños errores que pensamos que son errores de ellos y que pensamos que podríamos corregir. Toma la cruz y sígueme. Pero no podemos estar en condiciones de tomar la cruz hasta que hayamos renunciado a nuestro derecho a nosotras mismas. No hay contexto más perfectamente calculado para revelarnos la necesidad de renunciar a nuestro derecho a nosotros mismos que el matrimonio. Repasemos una vez más el tema del que hemos estado hablando y también esa lista de mandatos. Estamos hablando de confiar en el Señor para la espiritualidad de nuestro esposo. 1 Pedro 3, 1 al 15 tiene muchos mandamientos para nosotras, las esposas. En primer lugar, debemos aceptar la autoridad de nuestro esposo sobre nosotras. Debemos ganar a nuestros maridos sin una palabra por nuestro casto y respetuoso corazón puro. Hemos de embellecer nuestra persona interior, nuestro propio corazón, practicando este comportamiento suave, tranquilo y casto. Debemos poner nuestra esperanza solo en Dios. Y de nuevo, el mismo concepto, debemos someternos. Debemos aprender a hacer lo que es correcto. Es decir, sabemos que la mujer fue hecha para el hombre, no el hombre para la mujer. Sabemos que fuimos dadas como compañeras a nuestros esposos. Entonces, ¿qué es lo correcto? Hacer felices a nuestros maridos. Debemos hacer lo que agrada y honra a nuestros maridos y poner sus deseos por encima de los nuestros, como se nos dice en Efesios. Debemos hacer que los intereses de otra persona sean más importantes que nuestros propios intereses. ¿No se trata de eso el matrimonio? Es aprender siempre a poner a la otra persona en primer lugar. Hay dos principios que evitarán un divorcio. Nunca se producirá un divorcio si ambas partes en un matrimonio tienen como objetivo el bien de la otra persona y la unidad. Acabo de decir que ambas personas tienen que atenerse a eso, pero me retracto porque creo que nos sorprenderíamos mucho, aun si fuera una sola persona en la pareja la que estuviera dispuesta a buscar la unidad, si solo una persona se preocupa siempre por el bien de la otra. Ojalá tuviéramos tiempo para hablar de las historias que he recibido de algunas mujeres. ¡Cuánta verdad! ¡Cuántas historias! ¡Cuánta misericordia y bondad de parte de Dios! Doy muchas gracias por las enseñanzas de Valerie. Quiero terminar esta edición con un texto que leí en un libro. Nada más que esto de ver a Dios en todo nos hará amorosos y pacientes con aquellos que nos molestan y nos perturban. Serán entonces para nosotros solo instrumentos que Dios usa para realizar sus tiernos y sabios propósitos en nuestras vidas. E incluso nos encontraremos al fin agradeciéndoles interiormente las bendiciones que nos traen. Nada más pondrá fin por completo a toda murmuración o pensamiento rebelde. ¿Y tú?
¿Ya identificaste los instrumentos que Dios está usando en tu vida en estos momentos para formarte y para que Él realice sus propósitos en ti?